Buenas noches a todos. Como siempre les digo a los hermanos en Fontana, me da mucho gusto verles, aunque sea media cara. Es una bendición. Pues venimos desde la ciudad de Fontana. Dios en su gracia y en su misericordia nos dio la oportunidad de poder iniciar la primera casa de oración aquí en Estados Unidos hace ya 19 años. Damos gracias a Dios por el pastor Chuy Olivares y los pastores que están por ahí en Guadalajara, que fueron sensibles a la necesidad de alguna congregación por acá en los Estados Unidos comprometida con la predicación de la verdad. Y bueno, había una frase que decía nuestro hermano Pablo Hunter, que fue uno de nuestros pastores, mentores, nuestro padre espiritual. Él decía: donde apunta el dedo de Dios, la mano de Dios suple. Y el dedo de Dios apuntó con nosotros y suplió en esta ocasión, dándonos el privilegio de enviarnos a nosotros como primeros misioneros a otro país, y justamente a la ciudad de Fontana, en California. Y somos bendecidos y agradecemos a Dios por ese privilegio y esa oportunidad. Si alguna ocasión están por allá en la ciudad de Fontana, California, nos gustaría recibirles y tenerles por ahí. Bueno, me acompaña mi esposa. Gracias damos al Señor. Gracias David y Mireya y a todos los servidores que conforman esta congregación. Nos sentimos contentos, nos sentimos en casa, y estamos contentos de estar aquí. Así que gracias a mis hermanos aquí, les acabamos de transferir una pareja de buenos hermanos de nuestra congregación en Guadalajara, Fidel y nuestra hermana Rosa. Bienvenidos también. ¿De dónde dije? De Guadalajara. Lo hice a propósito para que me corrigieran. Vienen de Fontana, bueno, por ahí de los alrededores. Ellos se acaban de mudar por acá a esta área. Esperemos que Dios les guíe a hacer de esta congregación su casa, hermanos Fidel y Rosa. Así que bueno, hermanos, gracias por recibirnos y vamos pues a compartir la palabra. El día de hoy voy a iniciar una serie de 3 conferencias que voy a estar dando, que son como las 3 piezas necesarias en un rompecabezas para completar un cuadro completo, valga la redundancia. 3 piezas, 3 mensajes que van a ser esas 3 piezas que nos van a permitir ver todo un cuadro completo respecto a lo que es la iglesia, cómo es la iglesia y cómo será la iglesia en un futuro. Y el día de hoy voy a compartir la primera parte. El domingo en la primera reunión comparto la segunda parte y en la segunda reunión la tercera parte. Si usted por alguna razón no tiene oportunidad de asistir a algunas, le recomendamos que recopile estas 3 enseñanzas y las vaya juntando una a una, las escuche, porque son enseñanzas que tienen que ver con la vida de la iglesia. ¿Cómo es que debemos funcionar los que somos miembros de la iglesia? ¿Sí? A veces llegamos a la congregación con expectativas muy diferentes acerca de lo que es la iglesia. Y cuando no entendemos a la luz de la Biblia lo que es la iglesia, algunos se van como despavoridos, diciendo: yo pensé que llegué a la iglesia perfecta. Quiero decirles de antemano, mis hermanos, que no existe una iglesia perfecta. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? No existe. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque todos nosotros los que estamos aquí somos seres imperfectos. Así que el propósito de este y los siguientes mensajes que estaré compartiendo con ustedes es que, número 1, que tú y yo, al terminar esta serie de 3 conferencias y después de que tú hayas escuchado estos mensajes, te enamores de la iglesia y en ese sentido entonces te comprometas o nos comprometamos a amar a la iglesia como es. Amar a la iglesia como es. Pero además, en tercer lugar,
que estemos dispuestos a servir a la iglesia hasta que Jesús nos llame a su presencia, teniendo la expectativa de cómo será la iglesia según la Biblia. Son 3 propósitos muy simples, pero con mucha profundidad. Los voy a repetir porque quiero que te queden bien grabados en tu corazón. Número 1, que nos enamoremos de la iglesia y en ese sentido nos comprometamos a amar a la iglesia como es. Pero además que estemos dispuestos a servir a la iglesia hasta que Jesús regrese o nos llame a su presencia, teniendo como expectativa cómo será la iglesia según la Biblia. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Bueno, vamos a nuestro texto base, de donde vamos a extraer algunos principios que nos van a ayudar a dar claridad acerca de lo que es la iglesia. Les quiero pedir que vayamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice la Biblia, palabras de Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí vamos a leer. Este texto, en algunos casos, por algunas personas o predicadores o maestros de la Biblia, etcétera, ha sido mal interpretado, haciendo suponer que la iglesia de Cristo fue fundada, está cimentada y ha sido edificada sobre Pedro. Bueno, en el Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es tanto la piedra de fundación como la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, es un error pensar que alguno de los apóstoles, cualquiera que haya sido, pudiera cumplir la función fundacional en la iglesia, ya que el rol de supremacía de la iglesia se le debe solamente a Cristo Jesús y no a Pedro. ¿Estamos claros en eso? El primer lugar lo tiene el Señor Jesús. ¿Se imagina usted una iglesia fundada o dirigida o edificada por un mortal falible, impulsivo y pecador como Pedro? ¿Se imagina cómo estaría la iglesia? Cuando Jesús le dice ahí en el versículo 18 a Pedro, le dice: y yo también te digo. La expresión de Jesús hacia Pedro es muy clara, es muy enfática, y si pudiésemos parafrasear las palabras de Jesús, se escucharía más o menos de la siguiente manera. Dice: yo también te digo, o de la misma manera que tú dijiste de mí algo tan importante como la confesión acerca de quién soy yo. Recuerden ustedes que en los versículos anteriores Jesús pregunta y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente, de manera impulsiva, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, a esa confesión de Pedro es a la que se está refiriendo Jesús. Entonces Jesús le responde: así también yo te digo, o yo digo acerca de ti, que tú eres Pedro. Este nombre Pedro, este nombre propio de Pedro es el texto, o mejor dicho, es el término griego Petros, que significa roca pequeña. Dice entonces: tú eres Petro, una roca pequeña o Petros, y sobre esta roca que es Petra, una masa de roca gigante, refiriéndose a Jesús mismo, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y notemos que dice Jesús ahí: mi iglesia. Subrayemos muy bien esto: mi iglesia. Lo cual significa que Jesús es el único fundador, arquitecto, constructor, dueño y señor de la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús es el Señor de la iglesia. Otro error en el que se ha caído en este texto es presuponer que hay una impecabilidad de la iglesia de Cristo. Dice 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
Esta frase era una frase judía para referirse a la muerte. Por tanto dice, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Con esta frase también se ha pretendido ver a la iglesia así como en un rincón, llena de temor y a la defensiva, tratando de protegerse de los ataques del diablo, cuando lo que el texto está diciendo es exactamente al revés. Es el diablo que está tratando de que la iglesia no penetre. Son las puertas del Hades o de la muerte las que no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está allí atacando la ciudadela del infierno, sacando esclavos cautivos del pecado a través de la predicación del evangelio. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, nada ni nadie ha podido impedir que la iglesia predique el evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo? Nada ni nadie. Por lo tanto, hay que seguir predicando el evangelio. Hay que seguir en el nombre de Jesús rescatando almas para la gloria de Dios. Y hay algo más interesante en todo esto. Resulta que los materiales que Jesús ha usado para la edificación de la iglesia son materiales tan comunes y tan corrientes, tan baratos e insignificantes como lo es el barro del cual tú y yo fuimos formados. ¿Ya sabía que somos barro? Pero somos barro barato. El barro es uno de los elementos muy baratos. En otras palabras, las personas que Dios está usando para la edificación de la iglesia son personas tan comunes y corrientes, y yo dijera más corrientes que comunes, tan pecadoras como tú y yo, personas con errores, con defectos, con debilidades, de los cuales se ha valido Jesús, escuchen esto, para la edificación de la iglesia. Así que la pregunta que estaremos tratando de darle respuesta a través de estos 3 mensajes es justamente el título de la serie. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo es la iglesia y cómo será la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la primera pregunta que debemos hacernos es una pregunta muy simple. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué la pregunta? Bueno, porque hay quienes suponen equivocadamente que la iglesia es este edificio. No, nosotros los creyentes somos la iglesia. Los niños, los jóvenes, los adultos, somos propiedad de Jesús y somos la iglesia la cual Jesús está edificando y está perfeccionando. En otras palabras, déjeme decirle que Jesús no ha terminado de perfeccionar su obra en nosotros. ¿O ya terminó contigo? Conmigo todavía no. La pregunta también surge, ¿qué es la iglesia? Surge porque hay quienes suponen que llegar a ser parte de la iglesia, llegaron a la comunidad de creyentes perfectos, amorosos, sin defectos, y yo quiero decirles, error. Así viene la gente, luego llegan a la congregación y dicen, llegamos a la iglesia, a la congregación amorosa, sin defectos, sin errores. Bueno, pues de eso y más estaremos hablando en este tema, la iglesia cómo es y cómo será. Este término iglesia en el Antiguo Testamento es el término que se traduce ya como la congregación o los congregados, y se refería en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, los cuales eran convocados con propósitos determinados, como era, por ejemplo, adorar a Dios, ofrecer sacrificios a Dios, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el término griego eclesia con doble K, eclesia, que significa asamblea, que también significa los llamados de fuera, o sea, no más del mundo, ahora fueron llamados del mundo para venir a formar parte de la iglesia. Yo voy a dar a continuación algunas definiciones así muy genéricas de lo que es la iglesia según la Biblia. Lo que es la iglesia según la Biblia. Número 1, la iglesia según la Biblia
es el cuerpo de Cristo, porque se refiere a todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras almas. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Sí, bueno. En segundo lugar, la iglesia son todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que reconocen que han sido borrados todos sus pecados y que se reúnen en un edificio como este para adorar, para exaltar, para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo pregunto, en este día, en este lugar, ¿habrá una iglesia que adora, que exalta y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores, sí o no? Puedes darle un aplauso de alabanza a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesús y Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. En tercer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza. Y está formada por todos los redimidos por Jesús alrededor del mundo, desde el día de Pentecostés hasta su segunda venida. Esa es la iglesia de Jesús. Pablo, hablando de Jesús a la iglesia local de los colosenses, él les escribió lo siguiente. Si me acompaña ahí a Colosenses capítulo 1 versículo 15. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza de la iglesia. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, atención aquí. Y Él es la cabeza del cuerpo, del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, el primer lugar. Entonces, si ya sabemos que Jesús es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Rey de la iglesia, la pregunta mía ¿es Jesús el Señor de tu corazón? Sí. En cuarto lugar, y yo quisiera que aquí pusiéramos atención porque aquí entramos un poquito más de fondo en el tema. Esta es y ha sido la realidad de la iglesia hasta nuestros días. En cuarto lugar, la iglesia está conformada por todos aquellos creyentes, pecadores, redimidos e imperfectos. La iglesia está creada y está formada por personas inmaduras, algunos más que otros, pero en el proceso de madurez, en el proceso de santificación, de reedificación, a través de lo que yo llamo una remodelación espiritual. Esa es y ha sido la realidad de la iglesia desde los días en que fue fundada por Jesús. Le doy un ejemplo. Una ocasión narra la Biblia que al andar Jesús por la ciudad de Capernaum, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, dice la escritura, narra ahí este Evangelio, Mateo 9:9, dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo una sola palabra. Jesús le dijo, sígueme. Usted se da cuenta más adelante que Mateo inmediatamente dejó el banco de los tributos. No lo fue con Jesús y le preguntó, está bien Jesús, yo te voy a seguir, yo soy un cobrador de impuestos, pero ¿cuánto me vas a pagar? No le preguntó nada. ¿Usted llamaría a formar parte a su equipo de servidores? Si usted tuviera la oportunidad o le asignaran la oportunidad de hacer un equipo para trabajar en algún ministerio en la iglesia, en tu trabajo, para hacer una actividad, ¿tú llamarías a ser parte de tu equipo a un publicano recaudador de impuestos, quienes eran considerados ceremonialmente inmundos, como los contagiados en el día de hoy de COVID-19, que nadie se les quiere acercar?
Y además, por si esto fuera poco, los recaudadores de impuestos eran clasificados por la sociedad como pecadores y además abusadores en el cobro excesivo de los impuestos. La gente no los quería. Bueno, pues Jesús sí lo hizo. Jesús escogió a un hombre como Mateo, pecador, burlador, inmundo, y no solamente lo escogió para venir a formar parte de su equipo. Se sentó a cenar no solamente con Mateo, sino con los amigos de Mateo. ¿Sí? Dice el versículo 10 que aconteció, estoy en Mateo 9:10, aconteció que estando él, hablando de Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos eran la clase de personas que andaban ahí detrás de Jesús buscando en qué podían sorprenderlo para acusarlo. No andaban atrás de Jesús pretendiendo aprender de Jesús o pretendiendo honrarlo como el Hijo de Dios. No, andaban con su intención. La verdadera intención del corazón de los fariseos era acusar a Jesús, encontrarlo en cualquier error, en cualquier equivocación para señalarlo. Esos eran los fariseos. Entonces estos fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué hicieron esta pregunta? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Yo me imagino por la respuesta que viene al versículo 12, me imagino que cuando estos fariseos hicieron esta pregunta a los discípulos: ¿por qué tu maestro come y se sienta a la mesa con publicanos y pecadores? Jesús estaba ahí oyendo. Y si por alguna causa Jesús estaba retirado, como Jesús todo lo sabe, él se dio cuenta, porque el versículo 12 dice: al oír esto Jesús les dio una respuesta de lógica elemental. Jesús les dice: escuchen esto, fariseos legalistas, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. En otras palabras, Jesús está tratando de decirles: nadie puede extrañarse de ver a un médico donde están los enfermos. Lo que sí es extraño es ver a un médico procurando atender a los que están sanos, ¿verdad? Sonaría y no tiene sentido, ¿verdad? En otras palabras, entonces, lo natural, estoy solamente parafraseando las palabras de Jesús, lo natural es que un médico acuda al auxilio de un enfermo. Por lo tanto, Jesús vino a ser el médico celestial enviado por el Padre para sanar a los de quebrantado corazón como tú y como yo. ¿Cómo veníamos del mundo? Veníamos enfermos, veníamos quebrados del mundo. Pero gracias a Dios que alguien se tomó el tiempo para venir y predicarnos el evangelio que vino a traer salud espiritual a nuestro espíritu. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos ya han sido sanados en su corazón? Bueno, ahora les dice Jesús a los fariseos, versículo 13: id pues, les dice a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la iglesia, pecadores arrepentidos como tú y como yo. De esos pecadores y genuinamente arrepentidos es que está formada la iglesia. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Sí. Bueno, Pablo describió también a los miembros de la iglesia de Corinto, pero él le dio como un matiz diferente. Yo quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 4 y podamos ver a la luz de la inspiración de Pablo, hablándoles, escribiéndoles a los corintios. Y estos textos que voy a leer a continuación a partir del versículo 8, 2 de Corintios 4, 8, son versículos que el autor del canto que acabamos de entonar fue inspirado para escribir estas mismas palabras. Y aquí hace un momento lo cantábamos, y sí, muy bien, atribulados en todo, mas no angustiados, desesperados, etcétera. Lo cantamos muy bien y es bueno cantarlo cuando todo está bien. El asunto es que lo cantemos cuando realmente estamos en angustia. De estos es de los que está formada la iglesia.
porque de eso se trata. ¿Cómo es la iglesia y cómo será la iglesia? Mira lo que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. De esto se está conformada la iglesia. Esta frase se traduce más claramente: estamos amontonados de tribulación en todo, pero no angustiados. Es decir, no estamos reducidos al extremo de la desesperación. Hay una esperanza, hay confianza, hay fuerza espiritual. Cuando Pablo dice estamos ahí atribulados en todo, mas no desesperados, se está refiriendo a esto precisamente. Nuestra fuerza espiritual sigue ahí. ¿Por qué? Porque nos mantenemos unidos con Cristo. A través de la oración, a través de la meditación de la palabra, nos mantenemos unidos al Señor, cualquiera que sea la situación. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, en apuros, mas no desesperados. Este término apuros significa como quedarse sin salida, como que estás en un punto donde estás como perdido. Se refiere a esos apuros no solamente interiores que nos vienen por alguna razón, pero son también apuros exteriores provocados quizá por alguna enfermedad, por alguna aflicción, por alguna tribulación, que el día de hoy mucha gente ha perdido seres queridos y entraron en apuros. ¿Y ahora qué voy a hacer? Imagínese una esposa que perdió a su esposo por alguna enfermedad, sea por el contagio o cualquier otra enfermedad. Nosotros en nuestra congregación el año pasado perdimos cuatro de nuestros miembros de la congregación. Se fueron con el Señor, no por el contagio, pero por otras enfermedades. Quedaron 2 viudas y 2 viudos, ¿verdad? Entonces, ahí el asunto es que estos apuros vienen provocados por alguna enfermedad, alguna aflicción, algún dolor que surge, no solamente en el alma, sino ya como lo acabo de mencionar, por la pérdida de algún ser querido. Pero Pablo está diciendo en apuros, pero no desesperados, no desconcertados ni desconcentrados. Pablo tenía una expectativa y una perspectiva muy buena cuando se refería a los apuros, a las pruebas, a las tribulaciones, etcétera. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Este término perseguidos, la imagen que da la traducción es como aquel cazador que busca a su presa para matarla, que anda ahí al acecho, buscando a la presa con mucho cuidado, con mucha cautela, ¿sí? Bueno, Pablo entendía perfectamente lo que persecución a los cristianos significaba, porque él fue un perseguidor, pero no solamente un perseguidor de la iglesia, era un hombre que torturaba y asesinaba a los cristianos, pero que ahora él podía identificarse con las palabras del autor del Salmo 46, que dice Pablo, si somos perseguidos pero no estamos desamparados, porque dice el Salmo 46 versículo 1, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sin duda Pablo se identificó con el autor de este salmo. Pablo también se identificó con las palabras de David escritas en el Salmo 59, cuando David dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio. ¿Cuándo? En el día de la angustia. En el día de la angustia. ¿Sabe usted cuándo escribió David este Salmo 59? Justamente cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Y de ahí, de lo profundo de su ser interior, salieron estas palabras: cantaré de tu poder, Señor. Por la mañana cantaré tu misericordia, porque reconozco que tú eres mi amparo y eres mi refugio en el día de mi angustia. Y estas palabras nos enseñan a ti y a mí que en medio de los problemas y de las situaciones difíciles podemos encontrar el refugio en el Señor, ¿sí? Así que, hermanos, la iglesia ha sido y seguirá siendo perseguida, pero no debemos amedrentarnos. No sabemos, después de esta pandemia, no sabemos lo que viene. Si ustedes son
son observadores y estudian y meditan en Mateo capítulo 24 acerca de las señales que tú y yo veríamos antes de la segunda venida de Jesús, que quedaron plasmadas claramente en este evangelio en el capítulo 24, tú te vas a dar cuenta que cada una de esas señales son como un efecto dominó. A una advertencia de Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras, habrá pestes, habrá esto, habrá aquello, guerras, habrá hambre, habrá el amor de muchos se enfriará. Es como un efecto dominó. Entonces, ahorita estamos viviendo o se ha vivido esta pandemia. De aquí para adelante no sabemos. No sabemos qué le espera a la iglesia. Lo que sí sabemos es lo que dice Pablo: perseguidos, pero reconociendo que no estaremos desamparados. ¿Cuántos saben que no estamos desamparados? El Señor está ahí con nosotros, mis hermanos. Sigue diciendo Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Acuérdese, estoy tratando de describir a la luz de la inspiración de Pablo escribiendo a los Corintios lo que es la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Sí? Dice, derribados pero no destruidos. Esto quiere decir que seremos derribados, quizá tirados al suelo, que quizá en algún momento dado en tu vida cristiana has tropezado, pero que si hemos caído o hemos tropezado, hay que levantarnos, porque dice Pablo, no estamos destruidos y hay una vida, y en tanto haya vida hay esperanza, mis hermanos. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, todos los días, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando Pablo dice siempre y en todas partes, significa que los sufrimientos que experimentó en su vida y en su ministerio no se terminaron hasta que él murió. ¿Saben? ¿Alguno sabe cómo murió Pablo? Murió decapitado. Le cortaron la cabeza. Y Pablo, antes de morir, él dijo, llevando en mi cuerpo el sufrimiento de Jesús hasta que mi vida termine. Pablo terminó la carrera y la terminó bien. ¿Sí? Esa es, pues, mis hermanos, y ha sido la realidad de la iglesia hasta nuestros días. De ese tipo de personas, como a los que les escribió Pablo a los Corintios, está formada la iglesia. ¿Sí? ¿Se fija que no son superhombres? ¿No son supercristianos? Son gente como usted y como yo. Ahora vamos a ver otro texto que nos muestra una vez más la realidad de la iglesia. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Estoy mencionando textos que todos conocemos, que todos hemos escuchado más de una predicación. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen esto, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos propósitos. Uno, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, si estos son dos propósitos importantes dentro de la iglesia, necesitamos entonces entender qué significa la palabra perfeccionar. Este término griego se traduce como hacer ajustes, como el ajuste del lente que se hace en una cámara hasta que ves la imagen clara, hasta entonces se toma la fotografía. Bueno, así se traduce perfeccionar, hacer ajustes, remendar, reparar, como cuando se reparan las redes, restaurar algo que ha sido estropeado, capacitar a alguien, equiparlo, hacerlo apto. Bueno, cuando tú y yo venimos a los caminos del Señor, veníamos completamente ineptos. Pero llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos empieza a reparar, nos empieza a remendar, nos empieza a restaurar algo que había sido estropeado por el mundo, nos empieza a capacitar y a equipar
para hacernos aptos, ¿para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros se nos hicieron los ajustes necesarios para que tú y yo ahora en Cristo podamos alinearnos a la voluntad de Dios. Y sin duda hay áreas en nuestra vida que aún siguen siendo remendadas, reparadas, restauradas, con el fin de capacitarnos y equiparnos para hacernos aptos para la obra del ministerio, 1, y 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, esa es la realidad de la iglesia aquí en la tierra hasta el día de hoy. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende así? Bueno, ahora yo quiero que venga conmigo y escuchemos las palabras de Jesús, quien nos muestra otra cara de la realidad de la iglesia, otra cara de la realidad de la iglesia. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Estamos ahí? Mateo 18, 15. Dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y publícalo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dígalo. Ve y repréndelo. Y este término no significa que vayas y lo regañes. No, el término significa ve y convéncelo, trata de amonestarlo para que él sea redargüido en su espíritu, ¿verdad? Dice, ve y repréndelo y publícalo en toda la congregación. No, dice, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, este es uno de los textos en el Nuevo Testamento que se usan para hablar de la disciplina en la iglesia. Sin embargo, aparte de hablar de la disciplina en la iglesia, hay otra enseñanza que este texto nos ofrece y que está ahí de forma implícita y en muchas ocasiones lo pasamos por alto. El texto nos dice que hay una relación filial o una relación de afiliación o de aliados entre los creyentes, escuchen esto, que no nos permite ser indiferentes cuando vemos a un hermano que no anda caminando bien. No podemos ser indiferentes y decir, bueno, pues si el hermano, yo me doy cuenta que su vida no está caminando en el orden de Dios, pues allá es su vida. Yo no me voy a meter en problemas, no. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice de manera implícita que hay una relación filial de hermanos, que no nos permite ser indiferentes cuando ves que un hermano no anda caminando en el orden de Dios. ¿Qué vas a hacer? Dice Jesús entonces, si tu hermano peca contra ti. Tenemos que ser muy francos, mis hermanos, y francos con nosotros mismos y reconocer que la iglesia de Dios en todos los tiempos ha estado y seguirá estando lejos de ser una comunidad de creyentes perfectos. Ya lo dije, es más, no existen los cristianos perfectos. La evidencia de ello es que Jesús está diciendo aquí en el versículo 15, si tu hermano peca contra ti. Notemos que Jesús también está presuponiendo en este versículo que es muy probable que dentro de la iglesia, en esta congregación o en cualquier otra, alguien peque contra ti. Por cierto, ¿alguna vez algún hermano ha pecado contra ti defraudándote, traicionándote, engañándote? ¿A alguno le ha pasado algo de lo que estoy hablando? Levante la mano. ¿Nomás a mí? Si tu hermano peca contra ti. Ahora, si alguien ha pecado contra ti de la forma y de la manera que sea, la siguiente pregunta sería, ¿qué has hecho cuando un hermano ha pecado contra ti? ¿Te amargas? ¿Lo amonestas? ¿Arreglas el asunto como bien lo dice Jesús ahí? El mandato de Jesús en este texto es, ve, repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos,
dilo a la iglesia. Yo quiero que pongan mucha atención aquí porque dice ahí Jesús, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pregunta, cuando Jesús dice ahí, dilo a la iglesia, ¿a qué iglesia se está refiriendo? ¿A la iglesia universal alrededor del mundo? No. Se está refiriendo a la iglesia local, es decir, al grupo de creyentes que se congregan para adorar y recibir la palabra de Dios. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, esto significa a la iglesia a quien se presenta el ofensor, que es una iglesia, tú y yo somos una iglesia que sabemos oír un reporte, pero que además tenemos la autoridad y la capacidad bíblica para juzgar un asunto, para hablar el asunto, amonestar acerca de ese asunto, pero también para restaurar y no para aniquilar al hermano que está siendo amonestado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque a veces en la práctica lo primero que hacemos es señalar al hermano. Eres un vil pecador, te vas a ir al infierno y te vas a ir con el diablo. Eso es lo que se ve luego en la práctica. Entonces Jesús nos da la instrucción acerca de lo que se debe de hacer con el hermano que ha pecado y que se han seguido estos pasos. Dice Jesús, si no oyere a la iglesia, la iglesia no es este edificio, la iglesia ¿quién es? Somos todos nosotros. Por eso aquí se les da un discipulado, por eso aquí se les instruye en relación a los principios que rigen la vida de una iglesia, los principios que se deben de seguir acerca de cómo se debe de amonestar o disciplinar a un hermano que peca. Y ahí está claramente descrito por Jesús. Entonces dice ahí, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto quiere decir que la persona en cuestión debe de ser removida de la membresía de la iglesia local como si fuera un inconverso. Dije como si fuera, no como que es un inconverso. Aunque quizás, no, dice como si fuera un inconverso, aunque quizás no lo sea. Porque eso es una mera especulación, ya que el texto no lo dice, no dice que era un inconverso. Pero lo que sí nos deja ver el texto es que debido a su falta de arrepentimiento o a su muy mal estado espiritual, es que se debe de obrar de esa manera, tenerlo por gentil y publicano, pero también debido a su testimonio público y externo ante los demás, es que dice que el mandato debe de ser tratado como un gentil y publicano y además excluirlo de la comunión con otros creyentes. Algo que también nos deja ver este texto es que todo aquel, escuchen bien esto mis hermanos, todo aquel que profesa ser cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano. Nacidos de nuevo. Bueno, todo aquel que profesa ser cristiano, escuchen, debe de ser miembro integral de una congregación local. No existen los creyentes solitarios que andan como el llanero solitario. Es más, ni el llanero solitario andaba solo. Traía por ahí un amigo que lo acompañaba siempre a donde quiera que iba. No existen los cristianos o los creyentes solo. Yo nomás con mi Cristo aquí. No. Nadie puede ser excluido si primero no es incluido. Por lo tanto, ser miembro de una iglesia local, escuchen esto mis hermanos, no es una opción. Por lo menos para todo aquel que profesa ser cristiano, porque ya dijimos que la iglesia, la cual somos nosotros, es el cuerpo de Cristo. La siguiente escritura, escuche bien esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Dígalo. El cuerpo de Cristo. Bueno, la siguiente escritura que voy a leer me va a ayudar a confirmar lo que he afirmado hace un momento. Pablo, hablando acerca de nuestros deberes cristianos, le escribió a los que eran miembros de la iglesia en Roma. Si me acompañan por favor a Romanos capítulo 12 versículo 3. Romanos 12, 3. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Es la comunidad de creyentes imperfectos que somos barro barato,
comunes y corrientes, más comunes que corrientes, ¿sí? Débiles, pero no desesperados ni atribulados. Dice Pablo, Romanos capítulo 12, somos el cuerpo de Cristo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí no hay estrellas, mis hermanos. Aquí no hay aquellos que quieran sentirse la última coca del desierto. No es lo que está diciendo Pablo. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. El concepto que debemos de tener es que somos siervos inútiles. ¿Qué somos? Siervos inútiles. ¿Sí? Y ahí la palabra inútil no significa que no servimos para nada. Más bien ahí lo que significa es sin mérito alguno. Somos siervos sin mérito alguno, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos, ¿cuántos miembros? Muchos miembros. Ahora, solo para darnos una idea, yo no sé si usted sabía, yo me puse a investigar un poco. El cuerpo humano tiene aproximadamente 206 a 208 diferentes huesos, los cuales funcionan entre sí unos con otros, con la ayuda los unos de los otros, de una manera perfecta, porque así nos diseñó Dios, de una manera perfecta. Aquí no hay pues yo siento como que estoy atrapado en un cuerpo de hombre, pero yo soy mujer. No, Dios hizo todo perfecto. Pero los huesos se ayudan mutuamente. No funcionan los huesos de manera individual. Dice versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, ¿quiénes? La iglesia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo en Cristo, donde Cristo es la cabeza. Dicen los libros de biología que son 5 los órganos que cumplen funciones indispensables para la supervivencia. Estos 5 miembros fundamentales que ayudan a que el cuerpo humano funcione, número 1 es el cerebro, el corazón, el hígado, al menos un pulmón y al menos un riñón. Estos órganos deben de trabajar simultáneamente para garantizar la supervivencia del que es el órgano supremo que les reúne a todos ellos, llamado cuerpo humano. Yo estoy tratando de descifrarle de esta manera para que podamos entender, mis hermanos, porque a veces nos equivocamos. A veces nos menospreciamos unos a otros. Y yo quiero preguntarle algo. Si usted tuviera la posibilidad de decir, pues de este cuerpo voy a desechar alguno de los miembros porque considero que no lo ocupo para nada, ¿cuál de los miembros de su cuerpo usted desecharía? ¿Cuál? Ninguno. Todos los miembros del cuerpo, por más insignificante que parezca, todos son necesarios porque así nos creó Dios. ¿Sí? Bueno, no seríamos capaces de desechar, por ejemplo, usted pudiera quitarse la uña de la mano derecha del dedo más chiquito. No es necesaria, tiene una función. Bueno, en la práctica somos tan fáciles de desecharnos unos a otros. Este no me sirve, te voy a cortar, voy a amputar esta parte o este miembro del cuerpo porque no me sirve. No, mis hermanos, todos nos necesitamos. Todos debemos de funcionar simultáneamente porque somos un cuerpo en Cristo, donde Cristo es la cabeza. Bueno, de ahí que uno de los sinónimos aceptados para referirse al cuerpo sea: el cuerpo es un organismo vivo. ¿Qué es el cuerpo? Un organismo vivo. Entonces, la Biblia dice que también somos el cuerpo de Cristo, es decir, somos un organismo vivo porque nuestro Dios que está vivo nos dio vida. ¿Cuántos tienen vida? Tenemos vida en Cristo Jesús. Y eso es una bendición. Antes estábamos muertos.
en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos. ¿Cuántos están vivos? Bueno, debido a esa organización perfecta es que funcionan todos los miembros del cuerpo de Cristo. Ninguno de estos órganos, de estos 5 órganos que acabo yo de mencionar, funciona de manera individual. Por ejemplo, si el corazón no puede decir, pues ahora no tengo ganas de funcionar. Si el corazón se para la vida. Sí. Si no trabaja el corazón, muere. Lo mismo sucede con el cerebro. El cerebro no puede decir, no, hoy no voy a descansar el día de hoy. Si el cerebro se paran los demás órganos. La Biblia afirma pues entonces que somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros, por lo tanto debemos trabajar, escuchen bien esto, en la iglesia debemos trabajar para que el cuerpo de Cristo funcione en la perfección que Cristo lo creó para funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Pues aunque no digan amén, de todas maneras así es, así es. Ahora, yo quiero que escuche con atención esto. Porque yo dije hace un momento que todo aquel que profesa ser cristiano debe de formar parte de una iglesia o una congregación local. No es opcional. Ahora, si tú dices que eres cristiano y no eres miembro de una iglesia local, alguien dijo que deberías estar entonces en un banco de órganos, esperando ahí a ser trasplantado o unido a un cuerpo, porque todos los miembros u órganos deben estar unidos a un cuerpo funcionando. Pero dije funcionando, no como espectadores. Un músculo sin movimiento, un músculo que no se ejercita, tarde o temprano le vendrá una atrofia muscular. ¿Estamos de acuerdo? Así que la iglesia ocupa un lugar muy importante y muy vital en el plan redentor del Padre. Por lo tanto, también debe de ocupar un lugar central en la vida de todos los cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque es en la iglesia de los creyentes, en la congregación, aquí en la congregación donde los creyentes son pastoreados, son alimentados, son nutridos, son instruidos, son amonestados. Aquí en la congregación local es donde somos edificados. Es en la iglesia, aquí en la congregación, donde ponemos en práctica los dones que nos fueron dados por el Señor. Es dentro de la congregación donde practicamos nuestros deberes como cristianos, que es el orar los unos por los otros, el amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, animarnos, exhortarnos, perseverar en la comunión los unos con los otros, servirnos los unos a los otros, aprender los unos de los otros, no juzgarnos los unos de los otros, tampoco mentirnos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos y lo confirmo una vez más, porque somos parte del cuerpo de Cristo los unos de los otros. Esto quiere decir pues que nadie podrá desarrollar una vida saludable, una vida estable o balanceada a menos que sea parte activa de una iglesia local. Hay que trabajar, hermanos. Hay mucho trabajo. Y es muy triste y es muy lamentable que a veces el trabajo en una congregación local recae solamente en unos cuantos. No. Si tú como un miembro del cuerpo de Cristo no trabajas, te vas a atrofiar. ¿Sí? Así que entendamos pues esto. Los miembros que componemos la iglesia, ya lo dije, no somos perfectos. Cada uno nos encontramos en un proceso de madurez, de perfeccionamiento, nos encontramos en un proceso de remodelación, de crecimiento que no siempre será indoloro. A veces en nuestro trato hay dolor, porque de repente nos ofendemos los unos a los otros. Pero ahí está precisamente la respuesta que debemos de dar cada uno de nosotros. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando una casa está en proceso de remodelación, no sé cuántos trabajen en la construcción, pero cuando una casa está en el proceso de remodelación, pues hay mucho ruido. Incluso hay golpes, hay máquinas trabajando, el taladro está sonando, los serruchos están trabajando.
a toda su capacidad. Y los que viven a un lado, al otro lado de la casa que está en remodelación, piensa un momento, están como al borde del colapso, pero aguantan porque no se pueden ir a otro lado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Así es en el proceso de remodelación de un edificio. Bueno, escucha esto, el hermano que tienes allá a tu lado está en remodelación. Dile a tu hermano que tienes allá a tu lado, estoy en remodelación, mi hermano. Díselo. O al de atrás. Bueno, es bien fácil decirle a tu esposa o a tu esposo, aguántame, estoy en remodelación, ¿verdad? Pero hay que decírselo al que está atrás también, aguántame, estoy en remodelación. Bueno, mis hermanos, esa es la realidad de la iglesia. Esa es justamente la realidad de la iglesia. Ahora, cuando un creyente no está consciente de que esa es la realidad de la iglesia, en lugar de gozarse de ser parte de una iglesia local, muchas veces terminan por encontrar en la iglesia muchos tropiezos, debido a que se forjaron expectativas irrealistas de lo que es en realidad la iglesia. ¿Sí? Esto nos lleva entonces a preguntar, ¿cuál es entonces la realidad de la iglesia en esta tierra en tanto nos encontramos militando en este mundo caído y gobernado por Satanás? ¿Qué expectativa debemos tener nosotros de la iglesia? ¿Cuáles son las expectativas que tú y yo debemos de tener con respecto a la iglesia? Y note que dije las expectativas, no el ideal. Es decir, no lo que yo quisiera o como yo quisiera que fuera la iglesia, sino las expectativas acerca de lo que es la iglesia. ¿Cuáles son las expectativas de la iglesia? ¿Con qué expectativa yo tengo que venir a la congregación local? ¿A ver que todos son perfectos? No, pues te equivocaste. Bueno, estas dos preguntas yo las quiero dejar para el próximo domingo en la primera reunión. Le vamos a dar respuesta a estas dos preguntas. Solamente déjeme decirle que la iglesia también, según lo que dice la Biblia, es la esposa de Cristo. Al inicio del mensaje yo le mencioné algunos propósitos con los cuales yo tengo al compartir estos tres mensajes. Número uno, dije que el propósito era enamorarnos de la iglesia, para que en ese sentido podamos comprometernos a amar a la iglesia, pero también estar dispuestos a servir a la iglesia, hasta que Jesús regrese o nos llame a su presencia. Y es posible que haya creyentes que, aunque no lo dicen con palabras, con la actitud lo muestran todo, y de una manera inclusive impulsiva, como Pedro. Quizás le pueden decir al Señor, Señor, yo contigo hasta la muerte, pero a tu esposa no la aguanto más. No es así. No es así. Hay que soportarnos los unos a los otros. Hay que cuidarnos los unos a los otros. Hay que bendecirnos los unos a los otros. Hay que amarnos los unos a los otros. Hay que perdonarnos los unos a los otros. Yo no sé cuál es tu situación. Quizá tú estás aquí y llegaste de alguna congregación donde tal vez tuviste algún conflicto, algún problema por allá con algún hermano en otra congregación o inclusive con el pastor. Bueno, tienes que soltar eso, mi hermano. Tienes que perdonar, tienes que amar. Porque la realidad de lo que es la iglesia es que somos personas imperfectas. No vas a encontrar en ningún lado la iglesia perfecta. Por más que vayas a todas las congregaciones aquí alrededor, no vas a encontrar una congregación local que sea perfecta. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque todos nosotros somos seres imperfectos, unos más que otros, ¿verdad? Quiero concluir pues leyendo el texto que es nuestro texto base, palabras de Jesús. Yo también te digo, le dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro, una roca pequeña. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, masa de roca gigante, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ti y contra mí. Este mundo podrá estar de pique.
Este mundo y esta sociedad podrá estar siendo movida por filosofías, por ideologías, por conceptos humanos, por doctrinas falsas, erróneas, etcétera. Pero mientras tú y yo nos mantengamos fundados y cimentados en la palabra del Señor, dice Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes darle un aplauso a Jesús? Así que pues el domingo en la primera reunión vamos a darle respuesta a las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es la realidad de la iglesia en esta tierra en tanto nos encontramos en este mundo gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás? ¿Y cuáles son las expectativas con las que tú y yo debemos tener con respecto a la iglesia local? Eso lo vamos a responder el domingo, ¿de acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia para amarnos unos a otros, para orar los unos por los otros. ¿Quieres ponerte de pie un momento? Señor, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos un momento. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, tú dile al Señor en tus propias palabras: Señor, con cuánta claridad siempre tú nos hablas. Y esto con el fin, Señor, de continuar tu obra de remodelación, de perfeccionamiento. Tú siempre, siendo un Dios de propósitos, cumplirás tu propósito en nosotros. Somos tu iglesia, Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Tú eres la cabeza, Señor. Y queremos funcionar siendo miembros los unos de los otros, ayudándonos los unos a los otros. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros del cuerpo juntamente con ese miembro se duelen. Ese es el corazón que debemos de tener como iglesia local, ayudándonos mutuamente, los que tienen necesidad, los que tienen la posibilidad de ayudar a los que tienen necesidad. Así queremos funcionar, Señor, porque así lo dejaste establecido en tu palabra, Señor. Tú edificarás tu iglesia, Señor. Aún a pesar de las pruebas, de las tribulaciones que podamos enfrentar en el día a día, tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. Y no hay nada, absolutamente nada, que no sea un propósito tuyo. Jamás, jamás, jamás diremos o mencionaremos que no hay propósito. Siempre, Señor, aún a pesar de todas las cosas, tú cumplirás tu propósito en nosotros. Ayúdanos a entender estas grandes verdades, Señor, para que podamos funcionar como tu iglesia, como tu esposa, amándonos unos a otros, Señor. Queremos amar a la iglesia, a tu esposa. Oh, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, funcionar como tu iglesia. Tú vendrás por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos estorba, la amargura, el resentimiento. Oh, Señor, que no haya en nosotros, Señor, nada oculto de lo cual podamos avergonzarnos, Señor. Cada día, Señor, cumple tu plan perfecto en nosotros, Señor. Sigue formando el carácter de Cristo en nosotros. Pablo decía: hijitos míos, por cuanto sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Señor, que tu carácter sea formado en nuestro corazón, Señor, para que podamos funcionar de acuerdo a tu imagen y semejanza, Señor. Perdónanos si hemos menospreciado a mi hermano que tengo al lado, al que tengo atrás, que cuando han venido los conflictos, Señor, no hemos sabido cómo resolverlos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu bendición para cada familia representada en esta casa, Señor. Que funcionemos día con día, Señor, así como tú nos creaste para funcionar, siempre dándote gloria, dándote honra a ti, porque tú eres
y será siempre la cabeza de la iglesia, porque tú nos compraste a precio de sangre, Señor. Ahora nuestra vida ya no nos pertenece, tú eres nuestro dueño, nosotros somos tus siervos. Aquí estamos, Señor, haz tu obra en nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale el aplauso al Señor. Gracias, Señor.